Bendecido día, buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Aquí estamos una vez más presentes delante de nuestro Dios para gozarnos y disfrutar este tiempo maravilloso que Él nos da. Y vamos a iniciar este tiempo con una oración. Vamos a decirle al Señor cuán agradecido estamos y permitirle que Él sea quien se manifieste en esta mañana, en esta hora. Amén. Padre, gracias te doy porque tú eres buena y tu misericordia es para siempre. Señor, gracias porque podemos bendecirte, porque podemos adorarte, podemos escucharte, Señor, en este tiempo, Dios, y permite que a través de estos medios, Señor, todos tus hijos, Señor, se disfruten de tu presencia, Señor, que todos tus hijos nos gocemos y te alabemos y te honremos como solamente tú mereces, Señor. Padre, te doy gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado, hasta este momento tú nos has protegido, hasta el día de hoy, Señor, tú nos has librado, Señor, de la muerte. Señor, gracias te doy, Señor, porque puedo decir que tú eres justo, que tú eres nuestra justicia, que tú eres nuestro proveedor y que tú siempre nos tienes en la palma de tu mano, Señor. Gracias, mi Dios, porque sé que tú inclinas tu oído, Señor, para escuchar nuestras peticiones, Señor, nuestras necesidades, pero sobre todo también, Señor, para escuchar nuestro agradecimiento por las bondades que tú has hecho en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias. Mi Dios, te doy a ti la honra y la gloria. Padre, en esta hora quiero poner este culto en tus manos. Quiero que hagas, Señor, tu voluntad en este tiempo, Señor. Y te pido que envíes de tu bendición hacia cada rincón, Señor, donde se está predicando tu palabra, donde están teniendo reuniones tus hijos, Señor. Padre, a ti te doy la honra y la gloria. Señor, también quiero poner en tus manos, Señor, la vida de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo su gabinete, Señor, a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes y a nuestros diputados, Señor, y senadores. Bendícelos a todos ellos, Señor. Padre, que tengan un encuentro contigo, un cara a cara contigo, Señor, para que te glorifiquen, Señor, y te den a ti la honra y la gloria donde ellos se mueven y en lo que ellos hacen. Padre, gracias te doy por tu amor manifestado en nosotros. Señor, a ti te doy la honra y la gloria una vez más. Y Señor, gracias porque tú eres bueno. A ti, Señor, la honra, la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 121 y vamos a leer estos 8 versículos. Y ahí en su hogar, ahí donde usted se encuentre, léalo para que también lo escuche su corazón, para que también lo escuche su mente. Vamos a darle lectura en el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En mi Biblia trae como título Jehová es tu guardador. Así que vamos a darle lectura. Salmo 121. Verso número 1 en adelante dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Este hermoso salmo inicia en el verso número 1 diciendo: alzaré
mis ojos a los montes. Y luego dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y esa respuesta la tienes tú y la tengo yo, y podemos decir que nuestro socorro viene del Señor, viene de Jehová, viene del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda, Él nos defiende, y lo ratifica y lo menciona en el verso número 2. El salmista dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así que hoy vamos a glorificar a nuestro Dios, dándole la honra y la gloria, porque Él es nuestro creador, Él es el que hizo todo, Él es el que nos cuida, el que nos defiende. Y dice el verso número 8, Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En otras palabras, Él siempre nos está protegiendo y Él merece que le alabemos. Y hoy vamos a alabarle con todo nuestro corazón a través de la alabanza que nuestro grupo de levitas va a entonar en este momento. Buenos días, hermanos, bienvenidos a este domingo, bienvenidos a adorar al Rey de Reyes. Bienvenida a esta iglesia. Desde tu hogar es momento para alabar al Rey de Reyes. Dale toda la gloria, toda la honra. Cierra tus ojos y alaba al Señor.
Ay, bien. Qué bueno es alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Dios es bueno y es maravilloso. En esta hora vamos a orar para ofrendar a nuestro Dios lo que nosotros hemos preparado. Y es tiempo de dar ofrenda, diezmo, primicias. Y quiero leer lo que es la ofrenda de la viuda, el capítulo 21 de Lucas, de los primeros 4 versículos. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Aquí nos enseña que la ofrenda, lo que demos para Dios, tiene que ser de corazón. No, y lo que hemos separado para Él, no lo que nos sobra. Y bueno, usted puede preguntar por qué el pastor está diciendo que demos ofrenda, que demos diezmos, que demos primicias, si estamos en casa. Bueno, pues lo que pasa es que la obra de Dios sigue adelante. La obra de Dios sigue, no se ha detenido. La prueba está que tanto ustedes como su servidor hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Y aquí estamos compartiendo la palabra de Dios y tenemos que seguir solventando los gastos que la propiedad requiere. Y más que nada, más que eso, es darle a Dios lo que a Él merece. Debemos de estar agradecidos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos de estar agradecidos de cómo Él nos ha sustentado hasta este momento, cómo Él ha provisto para todas nuestras necesidades. Y creo que es justo que le demos al Señor lo que es de Él. Así que si usted tiene su ofrenda, si usted tiene lo que ha separado para Dios, tómelo ahí en su mano y vamos a orar. Si usted no lo había preparado, pues prepárelo. O en su mente usted sabe lo que tiene, lo que le va a dar a Dios, y dígale, Señor, gracias porque me permites separar esto para la gloria tuya. Así que vamos a orar para dar nuestras ofrendas a nuestro Dios. Padre, te doy a ti la honra y la gloria. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice estas ofrendas que se van a depositar, sea ofrenda, sea diezmo, sea primicia, Señor. Bendícelo, Señor. Y Padre, a cada uno de los dadores, Señor, multiplícale, Señor, lo que ellos están separando para la gloria tuya, Señor. Mi Dios, también sabemos que hay quienes les ha escaseado, Señor, sus ingresos. Y Padre, te pido que proveas para ellos, Señor, y que el día de mañana ellos también disfruten de dar, Señor, en cuanto a lo económico, pero sobre todo, Señor, que estén conscientes de que lo importante es que te den a ti, Señor, su vida. Padre, porque si dan su vida, están dando todo lo que tienen, Señor, para ti. Te doy la honra y la gloria. Bendícelo, Señor, abundantemente a todos ellos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Vamos a seguir adelante. También quiero recordarles que las damas se están reuniendo los martes a través de Zoom. No dejen de reunirse e inviten a otras mujeres para que también reciban bendición, así como todas nuestras damas lo están recibiendo todos los martes. Así que hagan invitaciones. Igualmente para los jóvenes los sábados se reúnen ellos, y es bueno que los jóvenes se motiven, los jóvenes otra vez se activen, y aunque sea por Zoom, sigan disfrutando la presencia de Dios en sus vidas, y que sigan recibiendo de parte de Dios en ese tiempo de la reunión las bendiciones que tienen. No dejes de congregarte, joven. No desperdicies el tiempo que
que se ha fijado para que tú te reúnas, para que tú te goces, para que tú disfrutes. Así que separa ese tiempo de los sábados para que te reúnas, aunque sea por estas vías, aunque sea por medio de las redes sociales, te reúnas con los demás jóvenes y puedas alabar, puedas glorificar a Dios, puedas dar testimonio y puedas también escuchar o compartir la palabra. Así que los bendecimos también a los jóvenes y no se olviden de la escuela dominical, de la escuela para niños, también los domingos después del culto. También hay por medio de Zoom, también hay escuelita dominical para todos los niños. Conéctate y pon a tus hijos para que participen de esta hermosa actividad para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a gozarnos en el Señor. Padre Celestial, gracias te doy una vez más, Señor, en esta mañana, porque estamos listos, Señor, para escuchar tu palabra. Dios, derrama de tu gracia, Señor, y de tu sabiduría sobre todos los que estamos presentes aquí en este culto, Señor, y que podamos gozarnos, Señor, con esta palabra y motivarnos para seguir adelante. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la palabra de Dios hoy le puse como título La firmeza y la fe de Daniel. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo número 6. Y vamos a leer unos versículos que separé ahí, que es de Daniel 6, del verso 16 al 23. Y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo Daniel estaba muy firme en lo que él creía, en la fe. Y esta es una historia que ya muchos hemos escuchado, la historia de Daniel, pero vamos a entrar en la palabra y vamos a leerlo y vas a ver que va a ser de una nueva bendición para cada uno de nosotros. Dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel:
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Verso 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿En quién había confiado? En su Dios. A cualquier persona pueden meter al foso de los leones, hambrientos, pero el punto es que no cualquiera saldría con vida de ese foso. Y Daniel sí salió con vida. La gran pregunta en esta mañana es: si a usted lo metieran en el foso de los leones, ¿tendría la seguridad de que saldría del foso con vida? ¿Tendría esa seguridad de que saldría con vida del foso de los leones? En la vida cristiana, usted puede decir, ahora no hay foso de leones, pero en la vida cristiana hay muchos fosos que podríamos estar adentro de ellos, ¿sí? Como por decir algo, enfermedades, desempleo, problemas familiares, pobreza, desánimo, depresión y muchas situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. Y eso es como si fuera el foso o el pozo de los leones, ¿sí? Estamos en medio de ellos y tenemos que tener esa fe que Daniel tenía para poder salir de ahí con vida, para poder salir victoriosos de eso. Entonces, ¿cómo podríamos, al igual que Daniel, salir ilesos y victoriosos de esa situación tan complicada que estemos enfrentando cada uno de nosotros? Daniel estaba en foso de los leones, había leones que lo podían desgarrar y todo, pero su fe nunca disminuyó, su fe estaba puesta en el Señor, y el Señor envió su ángel para defenderlo, para cerrar la boca a los leones, para que los leones no tuvieran hambre, para que los leones no olfatearan a Daniel, y así es como salió victorioso Daniel. Por eso el rey amaba mucho a Daniel, y por eso el rey no pudo dormir, estuvo ahí sin conciliar el sueño, incluso no quiso ni música, y en la mañana se levantó muy temprano y fue hacia donde estaba Daniel, porque él lo amaba, él deseaba que Daniel estuviera vivo, pero no podía dar marcha atrás al decreto que había hecho él y sus príncipes. Y gracias, él se puso muy contento al saber que Dios había librado a Daniel de la muerte. Y así como Dios libró a Daniel de la muerte, también a nosotros nos puede librar de cualquier situación, de cualquier conflicto en que nosotros estemos pasando. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Isaías capítulo 41, verso 10, dice, Isaías 41, 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas por las situaciones que estás pasando. Tenemos la promesa de Dios aquí que dice siempre, siempre nos va a ayudar y siempre nos sustentará, dice, con la diestra de su justicia. Y es la fe que nosotros debemos de tener, de que el Señor siempre está contigo
y está conmigo y está con todos y cada uno de sus hijos y de sus hijas. Únicamente teniendo el respaldo del Señor en nuestra vida, el enemigo no podrá dañarnos y nosotros podremos salir victoriosos. Si tú estás seguro de que Dios está contigo, tú vas a salir victorioso siempre, siempre. Pero tienes que tener esa confianza que Daniel tenía para con Dios. Daniel tenía muchos enemigos, no porque él les hubiera hecho daño a algunos, sino porque Daniel tenía la presencia y la cobertura de Dios. Por eso querían hacerle daño a él. Los sátrapas, todos los que estaban abajo de él o los que estaban a su nivel, decían, no, es que tenemos que quitarlo a él de en medio. Y le odiaban. ¿Todo por qué? Porque él era bendecido. ¿Todo por qué? Porque él era prosperado. ¿Todo por qué? Porque el rey lo amaba. ¿Todo por qué? Porque él era un hombre exitoso. Era todo porque él no se derrotaba. ¿Sí? No caía en desánimo, no caía en frustraciones, él seguía adelante y a pesar de que lo metieron ahí con los leones, él alababa y glorificaba a Dios. Y tú y yo, ese es el ejemplo que debemos de tomar, glorificar a nuestro Dios. Pero para que eso suceda, también tenemos que vivir como vivía Daniel. Sí, tenemos que vivir como vivía Daniel. ¿Cómo vivía Daniel? Daniel era un hombre fiel hacia Dios y hacia sus autoridades. En Daniel capítulo 6, verso 1 al 4, dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Veamos cómo el rey, pero gracias a Dios, Daniel era superior a estos sátrapas y a estos gobernadores, tanto que el rey quería ponerlo por encima de todos ellos, porque se encontraba sabiduría buena en Daniel, y esa sabiduría provenía solamente de Dios. Y es por eso que Daniel era un hombre victorioso, un hombre triunfador. Dice el verso 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Por qué buscaban eso? Porque el rey quería ponerlo por encima de ellos. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y subrayen eso ahí en su Biblia, pongan, porque él era fiel. Y así también nosotros, que nuestros enemigos que quieran hacernos daños, que Dios se encuentre, tú y yo somos fieles a Dios, que somos fieles al Salvador, que somos fieles a la obra de Dios. Dice, aparte de que era fiel, dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él no tenía vicios, él no se comprometía con nadie, no robaba, ¿sí? No era, no le daban dinero por hacer algo malo, sino que él se alejaba de todo eso, se alejaba de lo malo y seguía sirviéndole a Dios, aunque estaba sirviendo a un rey pagano, él lo hacía en obediencia, en respeto, en fidelidad hacia su autoridad. Pero Daniel, más que nada, era fiel a la autoridad de Dios. Y es por eso que Daniel siempre triunfó, siempre salió adelante.
En Persia, ahí donde Daniel servía, él les sirvió a varios reyes y en todos él salió victorioso, desde Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Sirio. Eran los reyes a los que Daniel sirvió y en todos ellos él salió victorioso. ¿Por qué? Porque se ganó el favor de ellos, porque él siempre mencionaba que lo que él hacía o lo que se le era revelado era precisamente por Dios. Nunca decía yo, él nunca se daba o tomaba los méritos para sí mismo. Él decía, mi Dios, el Dios altísimo, el Dios aquel que me revela los sueños, aquel que me dice qué es lo que hagas, qué es lo que no debes de hacer. Es él, es Dios, no soy yo. Ese era Daniel. Y ahí se muestra que Daniel, ¿sí? Aunque estuvo con diferentes reyes, él siempre demostró su fidelidad a Dios primeramente. Sobre todas las cosas, él demostró su fidelidad a Dios. Y sobre todas las cosas, tú y yo debemos de mostrar nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor para con Dios, el querer hacer la obra de Dios, el querer obedecer lo que Dios nos indique que nosotros hagamos. Y aunque las circunstancias de su vida cambiaban, él seguía adorando al Señor. Daniel seguía adorando al Señor de señores. Nunca se contaminó de todo lo pagano que existía en su alrededor. Él no se contaminó, él seguía adelante, él seguía gozándose de estar sirviendo a Dios y de hacer la voluntad de Dios, no importa quién estuviera o dónde estuviera él. Así que Daniel seguía adelante. Perdón. Cualquier persona que anhele tener el respaldo divino, cualquiera de nosotros que anhelemos tener el respaldo de Dios en nuestra vida, debemos de permanecer fieles a Él, permanecer fieles al Señor en medio de cualquier circunstancia. No importa que estés en el foso de los leones, tú tienes que alabarle, tienes que glorificarle, tienes que bendecirle y no renegar por lo que está pasando, no reclamarle a Dios por lo que está sucediendo en tu vida. Mejor ama a Dios, mejor glorifica a Dios y dile, Señor, es tu voluntad, Señor, la que yo hago. Y a ti te soy la honra y la gloria. No importa por lo que yo esté pasando. No importa que se vengan los leones sobre mí, yo te alabo y te glorifico. ¿Por qué? Porque yo tengo la confianza de que tú me vas a proteger, de que tú vas a mandar a tus ángeles protectores para defenderme. Tú eres el proveedor de proveedores, tú eres el Señor de señores, eres el Rey de reyes, eres el médico de médicos y a ti te doy la honra y la gloria porque mi vida está en ti. Y es lo que nosotros tenemos que seguir adelante en todo lo que la vida en todo lo que la vida da y quita, los hombres y mujeres de Dios debemos de permanecer fieles. Debemos de permanecer fieles. ¿En dónde está tu fidelidad en este tiempo? En este tiempo que no podemos reunirnos en el templo, que estamos en casa, que nos estamos reuniendo por medio de las redes sociales, ¿dónde está nuestra fidelidad? ¿Sientes que Dios está contigo o nada más cuando los templos están abiertos? ¿Crees que Dios nada más está en esas 4 paredes o crees que está también en tu hogar? ¿Crees que está en tu corazón? Porque principalmente debemos de creer que Dios está en nuestro corazón y a Él sea la honra y la gloria. Y ahí es donde tenemos que seguir y es donde tenemos que continuar sabiendo que Él está con nosotros y nos defiende. Por tal motivo nosotros tenemos que tener una vida de comunión delante de Dios. Así como Daniel la tuvo, como Daniel la tenía. Daniel siempre vivía con una comunión delante del Señor en gran manera. Y no le importaba el decreto que se había dictado. Él seguía haciendo lo que él estaba acostumbrado, tener comunión con Dios todos los días. Y ahí mismo en Daniel, capítulo 6, versos 7 al 10, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados,
sátrapas, principales y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y los confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mira, dice que todos los magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, pero a Daniel no le preguntaron. A Daniel no le dijeron que si estaba de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque si le preguntaban a Daniel, Daniel no iba a estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, pero él dijo todos. Y para el rey, todos pues, era incluyendo Daniel, ¿sí? Por eso lo firmó. Y luego en el verso número 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Sí, ellos anhelaban y armaron una estrategia. El enemigo arma estrategias de tal manera que sucedan cosas para que cuando tú y yo nos demos cuenta, ya no podamos hacer nada. Pero no importa eso. Dios tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas. Él dice, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, cuando Daniel supo, o sea, no sabía él, pero cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel, con esta actitud, no estaba retando al rey ni estaba retando a los gobernadores ni a los sátrapas, ¿sí? Sino que era su estilo de vida, una vida llena de comunión con Dios. Dice cómo acostumbraba, o sea, que él acostumbraba a hacerlo. Y no importa que había un edicto de que nadie se arrodillara y le pidiera a nadie a otro, a su Dios, si no fuera al rey. Daniel fue y siguió haciéndolo. ¿Y cómo lo hacía él? Se postraba, abría las ventanas que daba hacia Jerusalén y él empezaba a orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces tú y yo oramos al día? La comunión de Dios, la comunión con Dios de Daniel era mucha, era en gran cantidad. No menciona cuánto tiempo duraba la oración de Daniel, pero él entraba y oraba. Cumplía con sus obligaciones terrenales, pero él separaba el tiempo que él tenía destinado para Dios y lo hacía 3 veces al día. 3 veces al día él lo hacía. Entonces, Daniel no se atemorizó por el edicto que había salido. A él lo único que le importaba era agradar a Dios. Lo más importante para un hijo de Dios, lo más importante para un cristiano, debe de ser agradar a Dios. Sí, y en eso nos debemos de esforzar, agradar a Dios. Debemos de tener, por eso es tan importante la oración, es tan importante la intimidad con Dios para poder estar fortalecidos y firmes en el Señor. Cuando uno no tiene esa intimidad con Dios, es muy fácil que cualquier león venga y te devore y nos devore. Así que es importantísimo la oración. Ahí en tu casa, ponte a orar todos los días. Lee la palabra de Dios y ora al Señor para que seas fortalecido en la fe, para que seas fortalecido en lo que tú estás creyendo. Y cuando vengan las situaciones difíciles, tú sigas orando y le sigas dando la honra y la gloria a Dios, como Daniel lo hacía. Él se había comprometido a buscar a Dios 3 veces al día. A Daniel no le decía que tenía que ayunar, él lo hacía. Él lo hacía por amor a Dios. Él lo hacía porque sabía que era importante hacerlo, que tenía que ir a la iglesia. No le decían a él, él lo hacía, él estaba en su casa. Su iglesia para Daniel era su casa. Y ahí en su casa él se postraba, él oraba y abría las ventanas, no para que lo vieran, sino porque era para donde estaba Jerusalén, es para donde estaba su tierra, es para donde estaba todo el pueblo. Y entonces él
oraba y glorificaba al Señor. Entonces tenemos que hacerlo nosotros también. Él lo hacía, él se había comprometido a buscar a Dios 3 veces al día y así él lo hacía. Y es importante que sepamos que la comunión con Dios es la que tenemos que asegurar día a día. No es necesario que nos digan que tenemos que orar, no es necesario que nos digan que tenemos que ayunar, no es necesario que nos digan que tenemos que aplaudir. La intimidad con Dios te va a hacer que actúes y que le des a Dios lo que Él merece. Llámese con danza, llámese con pandero, llámese con alabanza, con instrumentos de música, llámese de rodillas, postrado, de la manera que Dios te va a indicar, tú lo vas a hacer. Y lo vas a hacer con gusto, con amor, con gozo y sin temor sobre todo. Sin temor sobre todo. La inconsistencia es la que nos aleja de Dios. Si Daniel no hubiera sido constante en su comunión con Dios, es muy probable que hubiera sido dominado por lo terrenal. ¿Sí? Es seguro que se hubiera postrado, hubiera adorado al rey en vez de a Dios, o bien hubiera sido devorado en el foso de los leones. Pero Daniel era una persona constante. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan constantes somos nosotros para con Dios? Santiago capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Santiago 1, del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, pida con fe, no dudando nada. ¿Tú crees que Daniel, cuando lo metieron al foso, él o fue sentenciado, él dudó del poder de Dios? Él dudó de que Dios podía librarlo. No, su fe estaba ahí puesta. Dijo, Señor, hágase tu voluntad. Y fue echado en el foso de los leones. Él no dudó. Y aquí en Santiago nos está diciendo que no seamos como las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada, sí, de una parte a otra. Y luego dice que no seamos de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona inconstante. Es por eso, el hombre de doble ánimo está llevando una doble vida. Y mientras que una parte de sí vive para Dios, la otra parte vive para el mundo. Y entonces eso significa que esas personas son inconstantes en lo que creen, en su fe para con Dios. No están ni en una parte ni en otra. Y a eso Dios no le agrada. El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, en el cual no ha sido renovado, no ha sido transformado. Doble ánimo significa que no has sido renovado en tu interior, que no has sido transformado. Tal vez aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero no estás viviendo la vida que Él nos pide que vivamos, ¿sí? Y entonces tienes que permitir que el Señor te transforme, te moldee a la manera de Él, para que seas persona constante, íntegra, de fe para con Dios, ¿sí? Debemos de ser transformados y obtener entendimiento también de parte de Dios. Cuando te dejas transformar de parte de Dios, Él te da de su sabiduría y Él te da de su entendimiento, y entonces puedes estar firme y seguro. Isaías capítulo 5, verso 20 al 24. Dice, Isaías 5, 20 al 24. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Lo que justifican
los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Sí? Esos son los inconstantes. Aquellos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra, y ven cosa que es incorrecta, pero lo hacen. ¿O por qué? Porque no quieren decir que es malo, tienen temor y se contaminan y le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, y empiezan a hacer como está sucediendo en nuestro mundo. Entonces, tenemos que saber y tenemos que ser firmes y constantes y tener fe en nuestro Creador, que Él es el que nos dice y nos muestra con la sabiduría que Él tiene, qué es bueno para todos y cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Hay una gran necesidad de estar firmes en la fe que tenemos para con Dios en estos días tan difíciles, que es necesario que entremos a la presencia de Dios, de nuestro Señor, en oración todos los días, para pedirle que nos dé un corazón estable, ya que en este mundo tan confundido, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, ¿sí? Corremos peligro, pero de ser contaminados. Pero sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en su palabra, sigue teniendo comunión con el Padre y vas a ver que vamos a vivir una vida íntegra. Aquí es bueno que veamos nuestra manera de vivir. ¿Cómo es nuestra manera de vivir? Después de ver la manera de vivir de Daniel y de ver la inconsistencia y de ver de doble ánimo y todo eso, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo llenos de temores, llenos de dudas? ¿Estamos llevando una doble vida o llevamos nada más una sola vida? ¿Tenemos comunión con el Padre o no tenemos comunión con Él? Daniel era firme en su fe. Regresemos a Daniel capítulo 6, verso 16, ya lo leímos al principio. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y así podemos estar pasando por situaciones difíciles, tú y yo, y todo el mundo nos puede decir, ¿dónde está tu Dios? Pero ¿sabes? En el Dios que tú y yo confiamos, Él nos va a librar, Él nos va a sacar adelante. Vamos a salir victoriosos siempre. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de todos los dioses y Él es infinito en poder. Él está en todas partes y su gracia nos inunda si tú y yo todos los días tenemos comunión con Él. Es importantísimo que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Dios es maravilloso. No te dejes intimidar por lo que está sucediendo en este mundo. Gózate en la presencia de Dios. Platica con Él, lee su palabra, ¿sí? Ten comunión con Él y vas a ver que el Señor te va a fortalecer a ti, me va a fortalecer a mí, siempre si nos unimos en oración todos. Los jueves tenemos nuestro tiempo de oración y a las 6:30 de la tarde, y es importantísimo que nos comuniquemos, que nos conectemos. Si es que no vamos o no podemos abrir la iglesia, hagámoslo por este medio, pero sobre todo sabiendo que lo hacemos por tener comunión con Dios, lo hacemos por tener ese gran beneficio que nos da el Señor por leer su palabra y por creer en Él, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia y tenemos la promesa de que un día vamos a estar con Él y vamos a disfrutar cara a cara con Él de todo lo que Él tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Gocémonos porque tenemos esa gran oportunidad el día de hoy de bendecir y de glorificar a nuestro Dios. Dios es bueno. Entonces,
el rey le decía a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel, el rey, sabía en qué Dios estaba confiando Daniel, pero él no podía dar marcha atrás al decreto que él mismo había sellado, que él mismo había firmado. Pero ¿sabes qué? Satanás quiere destruirte, quiere destruirme. Pero si tú y yo creemos a Dios, va a venir esa voz del enemigo a decir, Dios no te va a librar, Dios te va a permitir que te destruya. Pero tú no le creas a esa voz, no le creas a esa voz, créele a Dios. ¿Y sabes cómo va a pasar eso? Que no le vas a creer, cómo te vas a fortalecer, cómo va a suceder que deseches esa voz de destrucción en nuestras vidas, en nuestra mente, en la comunión con el Altísimo. Ahí, de esa manera, no vamos a hacer caso de lo que el enemigo nos hable al oído. Si tú y yo tenemos el estilo de vida de Daniel y la misma actitud, sin lugar a dudas tendremos la protección total de Dios. Sin importar si estamos en el foso de los leones, ten la seguridad de que saldremos con vida de ahí. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha librado hasta este momento del foso de los leones. Padre Celestial, gracias te doy en esta hora porque tú eres nuestro Dios. En ti creemos, en ti esperamos, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú ya has dado la victoria a tu pueblo. Señor, gracias por bendecirnos en esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor. Padre, que podamos nosotros también, como Daniel, tener esa comunión contigo y tener esa fe, Señor, y esa sabiduría que tú le dabas a Daniel, Señor, también nosotros, Padre Celestial, porque también nosotros somos tus hijos, Señor, y también tus hijas, Señor. Padre, queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor, y permite, Señor, que con nuestras vidas demos ejemplo de quién eres tú, Señor. Así como Daniel lo hacía, Señor, con su vida, él daba ejemplo y de quién era su Dios. Así nosotros también, Señor, creemos en ti, creemos que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y Padre, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y Padre, también creemos en fe, Señor, que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, Señor, está en nuestros corazones y habita ahí, Señor, y nos defiende. Padre Celestial, te doy a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, te pido que envíes de tu bendición hacia todo tu pueblo, Señor, hacia nueva vida, Señor. Te doy la honra y la gloria. Fortalécenos a todos, Señor, y que cada día, Señor, nos animemos y nos activemos más para seguirte sirviendo, Señor, y hacer crecer, Señor, tu obra aquí en la tierra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos y sigamos adelante en comunión con el Padre Celestial. Nos vemos.